Bien, entonces al correr, de hecho las dos corren, ojo, si yo corro esto, ahí se ejecutan en forma independiente, por lo tanto cuando yo cierro esta ventana, automáticamente la aplicación se termina. Eso se cambia de una manera muy simple. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá a la operatoria hay una propiedad de la ventana que se llama Default Close Operation. Después atiéndanlo primero, esto va a quedar grabado, así que lo vamos a revisar. Y ahí dice Exit on Close, pero yo la voy a cambiar por, dice Dispose. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Cuando yo vaya al login y ejecute run, que de ahí vamos al código, el login se entiende que eso también se puede evitar, que usted le empiece a cambiar el tamaño de la ventana. Esas son chiches que en realidad por ahora me da lo mismo. Cuando yo entro, abro la ventana, y si ustedes se fijaron recién, yo apretaba la cruz y la aplicación se terminaba. Entonces ahora yo al apretar la cruz, simplemente la ventana se cierra y vuelvo al login. Porque ahora no dice Exit on Close, dice Dispose. Y Dispose lo único que hace es eliminar la ventana. Pero como esta otra ventana no tiene el Dispose, al presionar la cruz, se termina la aplicación. ¿Ok? Ok. Ahora voy a trabajar con la ventana 2, que se entiende que vamos primero a ver el tema de lo elemental. Los JText Field hay que cambiarle el nombre porque yo no lo cambié. Entonces se supone que acá yo cambio el nombre de la variable y esto se va a llamar número 1. Este se va a llamar número 2. Y esto se va a llamar reso. Bien. Cada una de las opciones, fíjese a la izquierda en la ventana, se llaman JRadioButton 1, 2, 3, 4 y 5. Para ahorrar tiempo, se entiende que a eso hay que cambiarle el nombre. Por lo tanto, el primero se debería llamar JRadioButton S o sumar o algo que sea un acrónimo adecuado. Pero fíjense lo que les dije anteriormente. Aquí esto aprendan a ocuparlo porque les va a servir. Voy a subirlo un poco. Mira, ahí están todos los controles. Y si yo hago clic acá, me aparece el JPanel. El JPanel dentro de él tiene los 5 radio button. Pero hay un control que no se ve y que lo dije hace un rato, dice Other Components. Y ahí sale el button group. Y ese button group es simplemente ese. Cuando yo arrastro el button group, después dentro de las propiedades del radio button hay una propiedad que se llama button group y yo estoy asociando el button group 1. Si yo lo dejo sin ninguno, miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Yo abro la ventana ahora y como saqué ese radio button, lo tengo seleccionado y al presionar el restar me quedaron los dos seleccionados. Ahora, ¿cuándo es válido hacer eso? Cuando usted tenga grupos distintos, por ejemplo, nacionalidad, chileno, extranjero, estado civil, soltero, casado, sexo, masculino, femenino. Tienen que ser grupos distintos, por lo tanto, ahí los button group varían también al respecto. Lo otro, el panel. Voy a crear un panel a propósito de lo que está en la pizarra ya, y yo dije que abajo debería decir historial. Voy a colocar primero el botón que es el que va a realizar la operatoria. Aquí se supone que esta cuestión realiza un cálculo. Le cambio aquí la etiqueta, coloco el OK, y yo dije que quería un botón que dijera ver historial, parece, ¿no? Y para ver el historial, vamos a completarlo con un panel. El panel está acá, ahí está el panel. Yo arrastro el panel, es simplemente como una cajita nomás. Ahí lo voy a arrastrar. Y a este panel le voy a cambiar las propiedades y la propiedad es background. Y el background, para hacerlo como bien ejemplificador, lo dejé de color amarillo, ¿ok? Y dentro de ese panel, ¿qué vamos a agregar? El historial, pero el historial lo vamos a agregar con una lista. Y las listas se llaman list. En realidad eso es lo que vamos a ver ahí como al centro, pero vamos a generarlo un poquito más acá, ahí, ver historial.
Entonces, esos ítems que aparecen ahí por ahora no los voy a tocar. Vamos a cambiar el sumar. El sumar tenía el button group. Ahí está. Entonces, si vuelvo a ejecutar esto y vuelvo a entrar, ahora se entiende que estoy demostrando a nivel de definición. Los colores no pegan ni juntan, pero usted estéticamente después los puede amononar y los puede estilizar. Cuando yo aprieto historial, lo que debería ver es la lista de operaciones, que me la muestra de una vez, que por ahora no lo estamos haciendo. Vamos revisando la parte programación para alcanzar. La operación tiene número, resultado, acción, tal cual está en la pizarra. Y el usuario tiene usuario, clave y nombre. Algo importante, en el login, yo esto lo arrastré como JText Field, pero hay uno que se llama Password Field. Es el que usted tendría que arrastrar. Lo voy a dejar ahí para no cambiarlo por ahora. Lo primero que hay que hacer es que esta ventanita automáticamente dentro de los atributos tenga ¿qué cosa? Una lista de usuarios. Por lo tanto, aquí hay que hacer un import primero. Entonces esto sería usuario, lista, no, mentira, no es usuario, array list. Ahí sí, la lista es de usuario. Ahí sí, ahí sí corresponde. Entonces después coloco fix import y fíjese lo que hizo. Dice acá que importe de clases usuario y de Java útil array list. Bien, ahora la lista le vamos a crear al tiro un par de usuarios. New usuario. No me está tomando. Así está bien. Ya, esto tiene user, lpena, clave, 1, 2, 3, nombre, Luis Peña. Bien. Ok. Sí, no, lo que pasa es que no va acá. Por eso está bien. Ya, esto lo vamos a hacer ¿dónde? En el... Aquí. En el main. Antes de que se invoque la llamada. Ahí sí. ¿Y qué me está reclamando aquí? No está... esto es un static. Ya. Para que esto funcione, hay que ponerle aquí private. Me está reclamando ya. Coloque el static para que no nos moleste aquí, porque si no, no vamos a poder crearlo, porque acuérdese que no es una instancia de la clase. Ahora, ¿cuántos usuarios tiene la lista? La lista tiene 1. Tiene 1, entonces vamos a crearle uno más. Y vamos a agregar aquí, este usuario se va a llamar Rojas, y va a tener clave 1, 2, 3, y va a ser Armando Rojas. Usted, por supuesto, puede crear los que necesite. Entonces, si yo voy al diseño, cuando presione entrar, que el botón se llama JButton 1, se entiende que el botón se debería llamar JButton aceptar. Y aquí es este comando que está aquí, lo voy a dejar por un momento stand-by, pero aquí está el concepto. La ventana que se llama operatoria es la ventana que contiene las opciones. Y lo que yo estoy haciendo en el login es que cuando presione el botón, simplemente abra esa ventana. Así se abre. ¿Ya? Pero eso no lo voy a hacer al tiro. Lo que voy a hacer es, ¿de dónde voy a sacar los datos? De las cajas de texto. Entonces voy a tener que revisar primero esto. Y esto se va a llamar JText Field User, tal cual.
y este, después ustedes lo cambian por password. Y este se va a llamar JTextField clave. Bien, entonces, ¿cómo comparo? Hay que hacer un método que compare aquí. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Programarlo ahí o en otra parte? ¿Dónde me conviene buscar el usuario? Porque el gallo se está logueando ahí. ¿Dónde me conviene buscarlo? ¿Ahí mismo? ¿O en un método? En un método. ¿Y cómo se va a llamar el método? Buscar usuario. Buscar usuario. Lo vamos a colocar aquí mismo. A poner public static, porque la variable estática buscar, pero esto debería devolver true o false. O el string. Podría ser bienvenido Juanito, Pedrito. Entonces vamos a poner string. Buscar usuario. Y esto que recibe nada porque la array list es estático. Entonces acá vamos a hacer un return null por ahora, y aquí lo que vamos a hacer es un for. Ahí está la lista. Ahí está la lista. Entonces parte desde 0 hasta 6 y ahí obtiene el usuario. La pregunta del millón ahora es, digo if que no, if this.que. ¿Quién es this? La ventana. La ventana. This. A ver, que estoy en un estático acá. Déjame. Desde que estoy en un estático, no puedo llamar a la ventana. Ya, hagamos lo siguiente. Le voy a pasar parámetros para poder eventualmente hacerlo. Estoy en el... déjame ir al botón. Ahí está. Aquí. Bien, aquí sí. ¿El botón conoce las cajas de texto? Sí. Entonces va a ser lo siguiente. Usuario, ¿a qué va a ser igual? User punto qué? Get text. Listo. Con la password es sutilmente distinto. Yo lo voy a hacer así por ahora. String clave. La clave aquí va a ser igual. JTextField user punto. No, pues mentira. Clave, ahí está. Punto get text. Bien. Ahora, ¿tengo el usuario y la password? Sí, entonces ahora llamo al método. Buscar usuario, pero ¿qué le voy a pasar? El usuario y la clave. Pero como él no lo sabe, lo vamos a hacer ahora. Ahí sí. Ahí resolvemos el problema de los valores. Entonces acá digo string u, string c. Ahora sí. Ok. Pregunto, if que si usuario punto get user punto equals qué? Ojo, el 1 es el usuario, es el nombre del usuario, que es un string. Si eso es verdad, ¿y qué más? Usuario punto get clave punto equals que c. Si eso es verdad, ¿qué tiene que hacer? Decirle bienvenido. ¿Bienvenido qué? Bienvenido al nombre. Lo voy a hacer con un goption paint simple para que no estorbemos. Entonces, decir, si eso es verdad, digo goption paint punto show message dialog, donde va a estar en this, y lo voy a dejar abajo, y el mensaje va a ser
bienvenido o bienvenida quién, más quién, usuario punto get nombre, listo. De verdad que no es this. Vamos a ponerle null aquí porque no puedo trabajar con... Ya, ahí está. Ya, pero algo importante antes de avanzar. Ya, pongan atención. Ese return en realidad va a dar lo mismo. Podrían ponerlo void aquí porque simplemente, a ver, lo podríamos abrir desde aquí, desde aquí. Desde aquí podríamos poner aquí la operatoria. Aquí vamos a poner void solamente ese, y ese que está aquí lo vamos a hacer aquí con un return. Entonces, cuando dice bienvenido, se supone que está buscando al usuario. Y el usuario, en vez de devolver un string, mejor vamos a devolver un boolean. Ahí está. Y aquí la pregunta es la siguiente. Le vamos a colocar aquí un if. If, si eso es verdad, ¿qué hace? Abre la ventana. Ahí sí. Entonces acá retorna falso. Y acá que retorna, retorna true. Reitero, estamos buscando si el usuario corresponde, le da la bienvenida y retorna verdadero. Vamos acá, ¿lo encontró? Sí, si lo encontró, ¿qué hace? Abre la ventana. De lo contrario, ¿qué pasa? Le dice que no existe. This punto no está. Listo. Veamos si es cierto. ¿Y a quién era el usuario? ¿El pena? Y la clave era 1, 2, 3. ¿Está bien? Funciona. Aceptar. Y ahí abre la ventana. Ahora voy a cerrar eso. Luis Peña, ¿tiene esa clave? Entró. ¿Y por qué entró? Pero no me dijo bienvenido. Veamos. La primera parte está ok. Veamos. Si el buscar usuario eso es verdad, el tema acá hace ese... ojo, que en realidad aquí se dio un par de vueltas y retorna falso, pero debería... Pongamos aquí, hagámoslo al tiro. Entremos aquí. Pongamos un punto de interrupción y lo más simple de esto es depurar. Veamos qué pasa. Acostúmbrense a eso también. Ya. L pena 1, 2, 3. Veamos. Ahí está el for. Llegó ahí. Avanzamos. ¿Me da la bienvenida? ¿Correcto? Ok. Bienvenido. Acepto. Estoy ahí. Ahora se supone que retorna true. O sea, tengo que seguir. Y ahí abre la ventana. Y ahí se terminó el ciclo. Ok, terminamos. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa cuando el usuario no existe. Por si acaso, eso que está ahí fue a propósito de que yo me metí dentro del botón. No lo toman en cuenta y dice abstract button. Esa es como la clase de los botones. Veamos. Vamos al login. Está corriendo, parece, ¿no? Ahí sí. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa si yo ingreso un usuario que no existe y lo abro igual. ¿Qué es lo que estará fallando? Veamos. Pero no me tiró ni un mensaje. Llegó y
Llegó y pasó. Ya, vamos a revisar el tiro. Veamos, login, eso lo vamos a minimizar. Ahí está, veamos. El usuario y la clave y buscar usuario, else. No, no, porque en realidad el buscar usuario retorna true false. En el fondo estoy preguntando, ¿es verdadero? Eso es preguntar verdadero. En el fondo pregunta, ¿es verdadero? Si es verdadero, abre la operatoria, y si no, no abre la ventana. Veamos acá. Eso está ahí. Y el false está bien. Está bien porque esto está dentro del for. Ya, de ahí lo resolvemos para no quitarle tiempo a la parte de la explicación. Al menos esa parte está funcionando. Veamos, ahora, para alcanzar a terminar esta parte. Cuando tengo la operatoria, es que para dejarle avanzado a usted el desarrollo de esto. El número 1, esto es número 2 en realidad. Número 2. Ok. Este se va a llamar... parece que ya les cambiamos el nombre. Sí, ya les cambiamos el nombre. Ok, cuando el usuario presione un número acá y otro acá, el resultado va a depender de la operación que hay aquí. Vamos a hacer el más simple, que es el sumar. Pero le vamos a agregar una opción. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos al source. Entonces cuando yo presione OK, ese botón debería asimilarlo de esta manera. Aquí preguntamos if, ¿cómo se llaman los radio boot? Aquí es donde está el contexto. Mejor acá a este le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner sumar. Vamos a cambiar solamente ese. Cuando vamos al OK, ¿cómo preguntamos? Con un if. ¿If qué? ¿Qué es lo que usted quiere saber? Si ese radio button está seleccionado. Eso es lo que preguntamos. ¿Cómo se llama? J radio button sumar. Punto is. ¿Lo vio alguien por ahí o no? ¿Alguien llegó a deducir eso? No, ya. Cuando es un check, es is check. Cuando son cuadraditos. Si eso es verdad, ¿qué tiene que hacer? Sumar. Sumar. Se entiende que yo acá voy a colocar un float n1. ¿Aquí va a ser igual? No puede ser 0. This punto j textfield 1 punto get text, pero no me sirve. ¿Qué hay que hacer ahí? Un parse o hacer esto, pero me va a reclamar. ¿Qué dice ahí? No puede ser convertido a float. Entonces, ¿qué ocupamos? El float punto parse float. Ahora sí. Ok. ¿Y qué hacemos con el número 2? Lo mismo. Entonces, si el radio button sumar está seleccionado, ¿qué hay que hacer? Que no hagamos lo simple. El dis.jj textfield resu punto set text, ¿con qué? Con la suma de los dos números. Y la suma de los dos números es n1 más n2. Ahora, porque ahí sí funciona, recuerde, cuando usted opera numéricamente algo con un string, automáticamente lo convierte a string. Y eso se llama... ¿Cómo se llama la acción de juntar string con otra cosa? Concatenar. Concatenar. Veamos qué pasa. Gracias. Ahí está. ¿Y ahí qué dice? Pero
dice que es incompatible porque el resultado de esto, ¿qué es lo que da? El problema es que eso es float. ¿Qué hay que hacer? Veamos si no aguanta aquí. No me da. Hay que transformarlo primero a una cadena. Podría ser, sí, podría ser string, pero en el fondo lo que pasa es que aquí esto necesito un string. Ahí está el problema. Entonces digo float resu. Aquí va a ser igual a n1. No, resu nomás. Ahí. Y acá digo resu es igual a n1 más n2. Y acá que digo, ya, aquí está el truco. Si yo coloco resu, me sigue reclamando. ¿Cuál es la única posibilidad de que resu pase a ser string? Pues S1, pero por si no se acuerda del value of, ¿cómo lo podemos hacer? Me está reclamando, ¿qué necesita ahí? Dice, los tipos que tú me estás pasando es float y no lo puedo convertir a string. ¿Cómo lo convertimos rápidamente a string? No, tampoco. No sirve tu string porque eso no es un resultado objeto. Mira, ¿cuál es la diferencia de hacer eso? En que el float con minúscula es primitivo y el float con mayúscula es objeto. Entonces ahí podría poner resu punto. Ahí sí, pero hay una forma para que se acuerde, pero también sería posible de hacer esto. Si funciona igual, el tema es que de alguna manera te la tenés que ingeniar para que eso llegue a ser, ¿qué cosa? Un texto, un string. Ahí le concatené nada. ¿Pero qué concatenar? Cualquier cosa, ¿en qué se convierte? En string. Ahí funciona. Puede ser con value of, con toString, con eso. Del que ocupe da lo mismo, acuérdese de uno. Veamos qué pasa. Ya, esto se supone que estamos resolviendo el tema, pero vamos a entrar igual. Ya. Entonces, 150 y 500. Me faltó algo, un momento. Pero me faltó algo ahí. Me faltó sumar. Ok. Ahí está. Ahora, ¿cómo hacemos para que aparezca por lo menos uno de los que están ahí seleccionados? Sí, porque había ninguno. Hay ninguno. Veamos, al tiro. Entonces, cuando yo voy acá al diseño, ahí, dentro de las propiedades, ¿qué dice ahí? Selected. Y ahí está. Entonces, por defecto, ¿qué asume el sistema? Que va a sumar. ¿Estamos? Ya, y lo último que voy a explicar para que usted termine el resto, porque les voy a pasar al tiro el proyecto así avanzado como está, para que todos trabajen de la misma manera. El problema es, ¿qué pasa cuando yo quiero dividir? No se puede sumar, de hecho no es validado, si usted ya lo sabe hacer, porque aquí si yo coloco nada, ¿qué va a pasar? No sé, veamos. Los que no vinieron el otro día aprovechen de ver. Ahí resolvemos eso. Digo, si yo ingreso nada y nada, queda como resultado exception. No puede dar nada. No puede ser eso está malo. ¿Qué dice ahí? Error. ¿Cuál fue la excepción? No es null. Es number format exception. ¿Y por qué se produjo el number format exception? Porque usted está tratando de parsear un string que está vacío. ¿Cómo lo arreglamos? Ya, esa es una, que para allá voy, pero desde el punto de vista simple, ¿cómo lo hubiésemos validado con isEmpty?
ahí se resuelve, impeque. Pero no me obliga el sistema a que yo no digite 0, a eso voy. La suma, la resta, la multiplicación la resolvemos fácil con isEmpty, porque la multiplicación por 0 sí existe, pero la división por 0 no existe. Vamos a hacer lo siguiente, para ir completando esta parte. Vamos al source. Ahora, la pregunta del millón es, si el radio button sumar no está seleccionado, vamos a ir acá primero, vamos a colocarle nombre a este. Este se va a llamar radio button dividir. La pregunta es, else if qué. ¿Sí? ¿Cuál es el que me interesa ahora? El J radio button dividir punto is selected. ¿Qué hago ahí? Lo mismo, resu, aquí va a ser igual a n1 dividido n2. ¿Está listo? Y, un momento, tranquilo, vamos para allá. No, momento. Ahí está, veamos qué pasa. Ya. 150, 15. Dividir. Funciona. Impecable. El isEmpty ya todos lo saben. Si el isEmpty ya está hecho, se asume. Pero el problema es que nadie me obliga a que yo no pueda escribir 0 ahí. Ese es el problema. Y si aprieto OK, dice infinito. Y infinito, ¿qué dice? No dice nada. ¿Qué debería aparecer? Error, usted no puede dividir por 0. Pero ¿cómo validamos eso? El problema es que ahora, si saco eso, o digito letras, ¿eso es empty? No. ¿Qué va a pasar? Se cae igual. Pero ¿cuál sigue siendo la excepción? Es number format exception. Acostúmbrese a mirar las excepciones para que el nombre después usted lo trabaje. Y como decía el compañero por ahí, eso lo resolvemos de una manera bastante simple. Se puede hacer de dos formas, les voy a enseñar en este caso una. La línea que puede generar la excepción son una de esas dos, ¿correcto? Porque cuando yo tengo esto resuelto, acá no puedo tener error. Por lo tanto, eso se supone que me genera el error, una de las dos líneas, y esto se resuelve usando... Ahí está el elemento try catch. El try en inglés es intentar y catch, atrapar. O sea, inténtalo y si no lo logras, atrapa la excepción. Entonces, vamos a colocar try. Y lo que pasa es que aquí lo anotó en forma completa. Lo que está en try es lo que quiero intentar. Que sería, ahí me está reclamando, pero vamos por partes. Vamos por partes. Eso es lo que voy a intentar. Y ese try lo voy a terminar aquí. O sea, voy a intentar todo eso. Y si no lo logro, voy a colocar un catch. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué catch voy a ocupar? El nombre de la excepción, ¿cuál fue? Number format exception. Entonces coloca acá entre paréntesis number format exception n. N es el nombre de la excepción. Entonces vamos a tirarle un mensajito al usuario que diga, después usted le colocan el símbolo pare, toda esa cosa ya más. Les dejé un link en la página, lo vio, que salían todos los... Está filete, ok. Los que lo vieron bien, si no... El show... ya, eso. Ya, y aquí solamente vamos a colocar como título aquí n. Acostúmbrese a programarlo así, no le va a tirar ningún drama. Veamos. Ahora sí. Cuando trate de hacer esto, trate de hacer eso
Si no lo logra es porque se produjo un number format exception y me va a arrojar automáticamente la ventana que me va a decir el mismo error. Vamos a revisarlo ahora. Entonces digo 100, 0, dividir. ¿Qué debería pasar? Eso no generaba números. Decía, ya, el que generaba error era con letra. Es el que generaba error, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Ahí usted tiene que amononarlo. Tendría que decir error generado por la entrada de el 9SD. ¿Y de dónde sacó el 9SD? ¿Te fijas que la excepción sola sabe? ¿Cuál es la gracia? ¿Aparece algo atrás en rojo? ¿No? ¿Qué significa o para qué ocupamos try catch entonces? Una, pero más importante que mostrar. Lo atrapa. El catch atrapa la excepción. Entonces, como el 0 está indefinido, porque por eso dice infinity, es indefinido, lo hacemos súper simple. Si llega a pasar por el parse, es porque sabe que es un 0, ¿cierto? Entonces aquí el tema es, si el radio button está seleccionado, ¿llegamos y dividimos? Tenemos que preguntar acá. Aquí, preguntemos. Ahí. Si el radio button dividir está seleccionado y además, ¿qué cosa? Y text field 2 punto get text punto equal ¿cuánto? 0. O sea, ahí está. Después lo siguen amononando. En realidad le estoy dando la pauta. Ahora digo, si el radio button dividir está seleccionado y la caja de texto 2 no tiene un 0, ¿qué hace? Divide. Y si no, tira un mensaje que diga ¿qué cosa? No puede dividir por 0. ¿Estamos claros? Bien. Veamos qué pasa. A propósito de, nuevamente, 100, 0. Delante decía infinity, ¿correcto? Ahora, ¿por qué dice nada? Porque ahora está asumiendo que el 0 no está definido. Entonces le voy a colocar un 2. En función interna. ¿Estamos claros? Estoy dejando la maqueta armada para que usted lo complete, porque la verdad que lo otro usted lo sabe hacer, el tema de los if, lo else if. Y finalmente, el tema de ver el historial. ¿No? Ver el historial. No, pues nos falta algo aquí, pues. Antes de ver el historial. ¿No estamos ocupando la raíz list aquí? Nos falta. Vamos, aquí. Entonces digo private array. Usted después ve la diferencia de las cosas que estoy haciendo. Array list de qué cosa? De operación. Lista, da lo mismo. Igual new. Ya, me voy al botón. ¿Dónde está el botón? Aquí. Si todo esto está ok, aquí, sí, aquí. This.lista.add new que new operación con, veamos si es verdad, N1, N2, resu está bien. ¿Qué falta ahí? Suma. ¿Se entiende? O sea, yo apreté sumar, pescó los valores y los dejó en el array list. Ahora, lo mismo para
para la esto es para la división. Pero en la división, en vez de decir suma, ¿qué dice? Dividir. Dividir. Ok. Denme un chiquitito. Nos falta ahora resolver el temita de visualizar la lista de operaciones que se supone que vienen dadas por lo que yo voy haciendo acá. Esos 5 ítems que aparecen ahí no deberían estar. Deberían estar de acuerdo a las operaciones que yo voy haciendo. Vamos a hacer lo siguiente. Para poder hacer eso, hay que crear el siguiente objeto. Se llama default list model, modelo igual a new default list model. Después me dará tiempo para explicarlo. Sin ese objeto no puedo hacerlo. Vamos al ver. Vamos a ver. Entonces, antes de esto, antes que la ventana se cree, ¿dónde está? Ahí está. Aquí está. Bien, póngame atención. El método main llama al constructor. ¿Me está siguiendo? El método main, ese llama al constructor. Todo claro, ¿cierto? El constructor lo que hace es invocar a un método que se llama init component. El init component lo que hace es definir todos los elementos que están dentro de la ventana. Entonces, después de esto, yo lo que podría decir es lo siguiente: this punto, no es lista, es j, ahí está. ¿Cómo se llama la lista? JList 1. No se debería llamar así. ¿Cómo la deberíamos llamar? JList operatoria, operaciones. Ya, lo vamos a cambiar al tiro para evitar dramas después. Vamos al design. Entonces, esto se va a llamar JList operaciones. Voy al source y ahora se llama punto. Ya hay un método que se llama set model. ¿Y cómo se llama el modelo que creamos? Modelo. Listo. Y al tiro así, vamos a poner aquí modelo.add element y vamos a escribir aquí eso. Lo mismo. ¿Cuántos elementos tenía la lista? 5. Veamos acá. Ahí están. Veamos qué pasa. ¿Qué pasó con los otros elementos? Desaparecieron. ¿Por qué? Porque yo definí un propio modelo. Entonces ahora, de ahora en adelante, los elementos que yo creé, ¿dónde los vamos a colocar? En el modelo, no en la lista. La lista está asociada al modelo que yo manipulo con add. Entonces, vamos viendo, para alcanzar a terminar. Cada vez que presione el botón OK, aparte de hacer eso, ¿qué tiene que hacer? O sea, ahí los podría meter al tiro de la lista, pero la pega no la hace eso. ¿Qué la hace? El ver el historial. El ver el historial, ¿a quién recurre? A la array list. Y pesca el elemento, ¿y dónde lo deja? En la lista. Como eso ya lo sabemos hacer. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos al ver historial. Y aquí vamos a hacer un for. Después usted lo termina. For para recorrer el array list. Y acá vamos a poner modelo.add element. Y vamos a poner aquí. Por favor, póngame atención.
Veamos. Vamos. Ya, primera operación. 10 más 10. Una operación. 2 operaciones. 3 operaciones. 4 operaciones. 5 operaciones. 6, 7. ¿Está agregando? Agregando. ¿Y ahora qué debería hacer ahí? Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué aparece eso? Porque ahora ahí están todas las operaciones. ¿Pero qué es eso? No. ¿Qué es eso, señor Umaña? Eso. Me tení hasta aquí con el teclado. Hasta aquí. ¿Eso qué es? ¿Por qué dice qué es clases? Mire, remitas acá. Voy a minimizar eso. Ahí. ¿Qué es clases? El package. ¿Qué es operaciones? Operación dice ahí. Operación. Lo podríamos extender, mira. Ahí dice clases punto operación. Clases punto operación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es la dirección de quién? Del objeto que está en el array list. O sea, en el fondo lo que hice fue agregar la dirección. No está malo, pero ese es el objeto. Entonces, para que se aparezca ahí como corresponde, ¿qué habría que hacer? Un get. Un get. Lo voy a hacer simple para terminar, porque en realidad ya se nos fue el tiempo. Pero, en vez de hacer eso, vamos a colocar punto get qué. Get acción. Vamos a colocar ahí. Ya, vamos a revisar de nuevo, antes de terminar. Ya, entonces eso de ahí, usted ya sabe que lo tiene que eliminar después. Vamos. 12, suma. Dividir. Un par de operaciones, ¿cierto? Ver. Ahí está. ¿Qué fue lo que hice? Sumar. Dividir. ¿Funciona? Sí. Ya, pero ahí lo que tiene que aparecer no es eso, ¿qué es? El resultado, así, 20 por 20 igual tanto. Eso es, completo. Ahora usted tiene la información. El jueves terminamos. Tiene 47